Hola, hola, ¿qué más mi gente? El día de hoy quiero compartir con ustedes este lindo portacelular, pero vamos a hacer el día de hoy el corte. Así que no se vayan a perder el paso a paso para que vean cómo es que vamos a cortarlo. Mire, este es un portacelular que lleva unos accesorios y los herrajes que lleva son muy pocos. Así que quiero presentar cómo es. Tiene su tapa y internamente tiene un bolsillo que es para el celular. Tiene también otro que es donde lleva la manija, que se puede utilizar para llevarlo cargado o se puede utilizar cruzado, y tiene en su interior para llevar las tarjetas o también dinero. Tiene muchas funciones. Como pueden ver, ahí va donde puede usted guardar su celular y ahí puede meter la billetera o sus documentos. Entonces, si usted no se quiere perder el paso a paso, quédese y les voy a decir cómo podemos cortarlo de la forma correcta. Bueno, entonces, aquí lo que les voy a enseñar es los moldes y cómo lo podemos cortar. Normalmente siempre cortamos las piezas más grandes o las más largas, y como pueden ver, esta pieza sería la más grande. Le seguiría lo que es la tapa. Y entonces cuando vayamos a cortar, como les digo, siempre vamos a cortar desde la más grande hacia la más pequeña. Bueno, este material que vamos a utilizar es un material doble faz, y para cortarlo utilizaremos una piedra que es para afilar y una cuchilla que es hecha de un fleje de cegueta. Muchas personas utilizan cúter o utilizan tijeras, pero este material de verdad es complicado cortarlo con una tijera. Así que les recomiendo cortarlo de pronto con una cuchilla o algo, si en algún momento lo llegan a conseguir. Entonces vamos a empezar cortando principalmente una correa que es de 2,5 centímetros, y la vamos a cortar por el lado donde el material no estira. ¿Por qué? Porque el material tiene su lado, un lado que es al hilo y un lado que es por el lado por donde estira. Entonces vamos a cortarla, como les dije, a 2,5 centímetros por 1,40. Ese es el largo de la correa. Ya cuando la tengamos, vamos a ir apartando las piezas que vamos cortando. Y a continuación vamos a empezar a cortar lo que son los cuerpos. Como les decía, el material tiene un lado por el que no estira, entonces ese lado será el que ubicaremos la pieza, para que de esa forma a la hora de coser el material no nos haga como ondulaciones. Y ahí, como lo estoy poniendo, es el lado que no estira. Esa pieza, de esa pieza que voy a cortar ahí, ese es el tamaño del cuerpo. De esa pieza cortaremos 6 piezas de esa. Como pueden ver, siempre vamos a cortar con un corte que debe ser muy limpio, por lo que le digo que esto es un bolso que va a ser hecho al corte, entonces requiere que los cortes sean cortes muy limpios, que no vayan a quedar con piquetes ni nada de eso. ¿Por qué les digo eso? Porque eso les va a dar un mejor acabado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, por eso debemos tener una cuchilla que tenga muy buen filo. Eso sería esencial a la hora de uno hacer un corte de estos. Y por lo general, como están viendo, estoy cortando a una sola piecita, de a una sola pieza. ¿Por qué? Porque pues la idea es que todas queden iguales. Y así, al momento de coser, va a haber una uniformidad en todas las piezas. Entonces ahí, como pueden ver, sigo cortando. Son 6 piezas como les vengo comentando. Y como pueden ver, siempre pongo el molde de forma de que no se mueva, y así sucesivamente vamos cortando las otras. Mucha gente se preguntará, pero bueno, si yo no tengo los moldes, ¿cómo puedo hacer? No, es un bolso que es muy sencillo, solamente es sacar una pieza rectangular, y lo que hacemos es sacarle un borde, o en las esquinas, dos esquinas que son redonditas. No es más lo que tiene que hacer, ya usted define el tamaño en el cual lo quiere tener, pero por lo general
lo hacemos del tamaño de un celular, que normalmente son como 15, 16 centímetros. Bueno, ahí como pueden ver, ya solamente me queda por cortar una. He cortado hasta el momento, he cortado 5, ahora voy con la sexta pieza. Y se van a dar de cuenta lo que voy a hacer después de que corte esa pieza. Cuando la corte, se darán de cuenta que hago. Las voy a acomodar de forma de que haya un orden del corte. Entonces, siempre cogemos las piezas, las acomodamos y ponemos el molde encima de ellas. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Para saber las piezas que vamos cortando y a medida que vamos cortando, darnos de cuenta de qué piezas o nos hacen falta o de qué piezas llevamos. Entonces eso es muy importante. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Como el material está un poco delgado, vamos a coger las piezas más pequeñas para así utilizar al máximo el material. Aquí podemos ver que es como un retazo, entonces vamos a coger las piezas más pequeñitas para así no tener desperdicios. Ahí pueden ver, son unas piezas pequeñas y le vamos a sacar el mejor provecho a todo y no se va a desperdiciar material. Entonces eso es muy importante a la hora de hacer un corte, no tener desperdicios. Esta pieza que voy a cortar acá es un tarjetero, el que va en la parte interna. Entonces ahí para sacar la medida de ese tarjetero lo que tenemos que hacer es coger un documento, ya sea una tarjeta o algo, y vamos a sacar una pieza de ese que viene siendo el respaldo interno. Y igualmente la vamos acomodando allá, poniéndola en el orden. Y buscamos piezas similares a esa. Seguirían los portatarjeteros, que serían esas serían dos piezas pequeñitas y esas las vamos a cortar de 2 centímetros por el mismo ancho de la pieza o de la medida que tomamos de la tarjeta. Sí, como le digo, es algo que uno no necesita moldes, uno mismo los puede ingeniar de una forma muy fácil y lo seguimos acomodando. Ahí como pueden ver, ahí se va viendo de pronto el orden en que uno va poniendo las piezas para así uno llevar un control. Esa que voy a cortar ahí es una pieza que lleva en la parte de abajo del tarjetero también. Como pueden ver, el tarjetero está compuesto por la grande, dos pequeñitas y esta que iría en la parte de abajo. Y ahora vamos a buscar otra pieza que le siga de pronto en tamaño. Entonces aquí tenemos esa que estoy cortando o que voy a cortar es la que va a servir para agarrar la manija. Entonces al ya tener esa cortada, ya son pocas las piezas que nos vienen quedando. Y ahora vamos a proceder a cortar las tiras o lo que son las piezas largas. Ahí estoy midiendo y como pueden ver, ahí me salen 4 piezas de esas. Y esa pieza viene siendo el llaverito o, o el colgandejo, no sé cómo lo llamarán en otras partes, pero pues yo lo llamo como colgandejo. Y de esa vamos a cortar 4 piezas. Eh, Pensarán, pero ¿cómo hacemos para hacer el corte de las tiras? Es muy sencillo, pues yo he sacado un molde y ese molde, después de que yo lo tengo, lo que hago es lo siguiente. Uno lo dobla el material por la mitad y a 2 centímetros de arriba hacia abajo le hacemos una costura. Y lo que hacemos después es con otro moldecito que tengo, le corto en la parte de arriba y ahí le hago las ranuras. Y en la parte de arriba le pongo la argolla, pues dependiendo la argollita que le vayan a poner. Bueno, ya aquí ya las tengo todas 4 y como les digo, seguimos acomodando. Ahí ya como pueden ver ya falta poco para terminar el corte de este mano libres. Este que voy a cortar acá es el pasadorcito que lleva la correa, ya que la correa pues como de pronto si no lo apreciaron al principio, la correa es una correa graduable, entonces es bueno que tenga ese pasador. Y esa que estoy cortando es la que va sobre la plaqueta.
que sirve para cubrir las patas de la plaqueta y no se quede viendo de pronto mal terminado. Entonces, corto el pasador y ya lo que quedaría faltando sería muy poco para terminar este corte. Importante que la cuchilla tenga muy buen filo, porque esto le va a dar un plus al bolso que mucha gente dirá, ¿cómo lo hizo? Y lo único que nos queda faltando es la tapa y esta tira larga, que ya la vamos a cortar. Esa tira es para hacer el círculo o el colgandejo donde uno lo puede llevar en el brazo. Entonces ya lo cortamos y solo quedaría faltando cortar lo que es la tapa, que a pesar de que les dije que era un molde, que empezamos del molde más grandes a los más pequeños, a veces el material no nos da para sacarlo como nosotros queremos, sino que así como vamos cortando, el material nos va diciendo qué pieza podemos cortar. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Aprovechar el material al máximo, porque ahí es donde vamos a tener la rentabilidad o una mejor ganancia. Entonces, como pueden ver, todos los cortes que uno tiene que hacer los hace limpios, sin tanto desperdicio y, darle una buena terminación a los bolsos. Porque aparte de que saquemos un buen producto, también podemos generar mejores ganancias aprovechando el material al máximo. Entonces, bueno, ya aquí como ven, ya prácticamente estamos terminando con el corte de este portacelular, con esta cuchilla que pues como vieron pues corta súper bien, buen filo, no hay problema de nada. Entonces lo que vamos a hacer es, o no se quieran perder el próximo video que les voy a hacer la confesión de este bolso. Entonces no se pierdan el próximo video y estén atentos. Si no se han suscrito, háganlo, activen la campanita de notificación y hasta una próxima ocasión. Chao, chao, Dios les bendiga y no olviden suscribirse y dejarme su like.